No vine a suplicar, vine a recuperar mi sangre, aunque eso significara caminar sobre 100 cadáveres blancos. Dicen que soy un guerrero. La verdad es que he enterrado a más familia que enemigos. A mi padre lo ahorcaron por negarse a arrodillarse. Mi hermana, la madre de Ayana, murió en invierno porque un puesto militar no quiso ofrecerle ni una mísera manta. A mi esposa la mataron de un disparo mientras sostenía a nuestro hijo, solo porque cruzaron un campo que pertenecía al gobierno. Cada cicatriz en mi cuerpo no viene del combate, sino del silencio de la justicia. Así que cuando llegó la noticia de que Ayana había desaparecido tras una emboscada de la caballería, no lloré, no recé. Apreté mi cuchillo y juré: si está vivo lo encontraré. Si está muerto, traeré la cabeza de quien lo haya hecho a mi fuego. Seguimos el rastro de sangre desde una cerca rota. Las huellas eran débiles, arrastradas heridas, como si alguien gateara por su vida. Y entonces se detuvieron, no en una tumba poco profunda, no bajo un árbol, sino ante una cabaña vieja, desgastada, con aspecto abandonado. Hice una señal para que los guerreros se detuvieran. Mi mano se aferró al cuchillo, y entonces lo vi: un hombre blanco, barba gris, ojos cansados, arrodillado junto a Ayana. No lo ataba, no lo interrogaba, le daba de comer, gota a gota, como si alimentara a su propio hijo trayéndolo de regreso desde la muerte. Me quedé helado. Era una trampa. Una emboscada no. Sus manos temblaban. El paño que cubría el costado de Ayana era lino de mujer limpio blanco. Ningún soldado desperdiciaría eso. El chico yacía sobre una mesa de cocina donde alguna esposa debió coser camisas, amasar pan. Ahora sostenía la sangre de mi sobrino y esperanza. Di un paso al frente. El hombre blanco se levantó con las manos vacías, la mirada firme, como un hombre dispuesto a morir por una decisión ya tomada. ¿Lo salvaste?, pregunté. No podía verlo morir, respondió. Sin disculpas, sin excusas, solo verdad. Por primera vez en mi vida vi a un hombre blanco que no nos veía como salvajes. Vio un alma. Jeremiah Whitmore una vez creyó entender la línea entre el bien y el mal. Era lo único que le quedaba después de la muerte de Martha, una brújula moral tan seca e inflexible como la tierra resquebrajada bajo sus botas. Cualquiera que pisara sus tierras, especialmente un apache, no merecía misericordia. Ese era el evangelio transmitido por cada hombre con quien alguna vez compartió un whisky o una historia de guerra: hombres de sombreros, de ala ancha y botas manchadas de sangre que se reían al hablar de mantener segura la frontera. Pero ese día, cuando salió y vio la figura tendida junto a su cerca, con un rastro de sangre detrás, como si la propia tierra hubiese comenzado a sangrar, algo se quebró dentro de él. El hombre era joven, apenas 25 años, con una herida profunda en el costado, respirando con un ruido áspero, como si la muerte susurrara desde lo más hondo de sus pulmones. Apache, sin duda. Pero en esos ojos apenas abiertos no había odio, no había súplica, solo dignidad. Una mirada silenciosa que decía: mátame si debes, pero no te alejes como un cobarde. La mano de Jeremiah fue hacia su rifle. Tenía el derecho, tenía el miedo, tenía la excusa. Pero lo que ya no tenía era fe en el odio. Se agachó, deslizó los brazos bajo el cuerpo ensangrentado y sin fuerzas, y sintió la vida caliente empapándole la camisa. En ese momento Jeremiah supo que había cruzado el punto sin retorno.
había hecho lo que ningún hombre blanco en 100 millas a la redonda se atrevería a hacer. Llevó a un guerrero apache a su propio hogar, y cuando miró hacia el horizonte brillante, donde el polvo en el aire insinuaba jinetes amigos o enemigos justicia o juicio, solo supo una cosa: quienquiera que fueran, los enfrentaría como un hombre sin miedo. No había elegido la seguridad ni la venganza, sino la humanidad. Creí que ya había hecho las paces con la soledad, con la muerte, con esta tierra implacable que había sepultado tanto a mi esposa como a mi juventud. Pero nada pudo prepararme para lo que vi aquella tarde: Henley y sus 6 jinetes apareciendo en la cima de la colina como una tormenta empapada en sangre. Lo conocía. Buck Henley, un hombre que llevaba cabelleras apaches como trofeos. No venía a negociar, no venía a arrestar, venía a matar. El viento aullaba por mi rancho arrastrando polvo y el olor a pólvora. Mi mano se aferró al viejo Springfield por instinto, no por valentía. Ya no era una decisión. La había tomado el día que le di a Ayanna mi última olla de frijoles y la última taza de agua de mi barril. Ahora tenía que elegir de nuevo entre la seguridad del silencio o el peso peligroso de la dignidad. Henley gritó desde el patio: «Entrega a los Pieles Rojas o arde con ellos», no respondí. A mis espaldas la puerta de la cabaña crujió al abrirse. Takakota salió sin armas, sin miedo. Un verdadero guerrero, un hombre al que se suponía debía odiar, y sin embargo en ese momento se paró a mi lado como si hubiéramos luchado en la misma trinchera hace una eternidad. Se presentó: «Soy Takakota de los Chiricahua. He venido por mi sobrino». Y entonces lo entendí. Los dos estábamos atrapados en algo mucho más grande que nosotros. Un hilo tensado sobre el cañón del odio y la historia cosido no por la sangre, sino por una sola decisión humana: actuar con compasión. Mi corazón retumbaba en mi pecho. Y en ese instante, cuando Henley llevó la mano a su arma, supe que correría sangre. Pero también supe que si tenía que morir ese día, prefería caer junto a un hombre como Takakota. No porque fuera apache, sino porque era humano. Igual que yo, nadie pudo decir quién disparó primero. Todo lo que sabían era que el aire se quebró con el sonido de los disparos, como un trueno partiendo el silencio de un mediodía tenso. Buck Henley había apuntado su revólver a Ayanna, pero Takakota se movió primero. Su rifle ladró una bala plateada, surcó el aire y desgarró la mano de Henley. El cazarrecompensas gritó, su arma voló de su agarre, la sangre salpicó en arcos afilados sobre su pecho. Por un segundo, el mundo contuvo el aliento. Y entonces, el infierno se desató. 2 de los hombres de Henley sacaron sus armas, pero nunca llegaron a apuntar. Guerreros apache surgieron de la maleza como sombras vivientes, cuchillas en gargantas, flechas tensadas. La emboscada se había invertido a la perfección. Pero Jackson, alto y astuto, se dejó caer de su caballo y rodó hasta ponerse a cubierto. Su rifle tronó, una bala atravesó la pared de la cabaña, rozando a Ayanna por centímetros. El joven guerrero luchó por ponerse en pie, dejando un rastro de sangre por sus heridas, negándose a caer mientras el peligro acechaba. Extendió la mano hacia un rifle caído, pero sus rodillas cedieron. Y fue entonces cuando Jeremiah Whitmore, un ranchero, un viudo, un hombre sin nada que perder, se lanzó hacia adelante. Puso su cuerpo entre la bala y el muchacho al que se suponía debía temer. El segundo disparo de Jackson sonó. Dio en el blanco. Jed giró por el impacto, su hombro estalló en carmesí, pero no cayó, no huyó. Mantuvo su posición. Takakota gritó órdenes en apache y los guerreros restantes descendieron como un trueno. En segundos, el caos terminó.
Buck Henley, sangrando y con los ojos desorbitados, montó su caballo y gritó: «Esto no ha terminado. Volveré con la caballería y cada amante de apaches en este territorio arderá», huyó dejando tras de sí sangre y venganza. Entonces, silencio. Un silencio sagrado resonante. No era una victoria, no era paz, pero era algo más, el primer aliento de un nuevo tipo de guerra, una que no se libraba solo con armas, sino con decisiones. Y en ese momento, la sangre que manchaba el porche de Whitmore no era solo de batalla, era sangre de humanidad. Compartida, derramada y recordada, Jed Whitmore se apoyó contra la áspera pared de madera de su cocina con la respiración entrecortada y desigual. La sangre empapaba el vendaje de su hombro, goteando al suelo en salpicaduras lentas y rítmicas, cada gota un recordatorio de que su vida nunca volvería a ser como antes. El dolor era agudo, pero no cegador. Lo que realmente lo atravesaba era la presencia silenciosa arrodillada a su lado, Takakota, un guerrero apache, antes enemigo jurado, ahora vendando con suavidad su herida, con un trozo de lino de Martha, como si cuidara de su propia sangre. «Te has convertido en un objetivo», dijo Takakota, con tono plano, su voz cortante como hueso contra pedernal. «Henley regresará. Y la próxima vez no vendrá solo. Al menos 20 soldados de caballería. ¿Entiendes lo que eso significa?» Jed asintió. No hubo vacilación ni duda, solo una determinación cansada en sus ojos, la de un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena sangrar. «Lo entiendo», susurró, «y lo volvería a hacer». Takakota se detuvo estudiándolo como se estudia a un animal extraño, curioso, cauteloso, casi reverente. «¿Por qué?», preguntó. La mirada de Jed se desvió hacia la mesa de la cocina, donde Ayanna yacía inconsciente su pecho, apenas elevándose con cada respiración dificultosa. «Porque vi a un hombre muriendo», dijo Jed, «y escuché la voz de mi esposa en mi cabeza, diciéndome que esta vez no apartara la mirada». El silencio cayó entre ellos como un telón pesado. Takakota ajustó el vendaje y luego se sentó junto a Jed en el suelo. «¿Hablas con los muertos?», preguntó, no en tono burlón, sino como quien entiende. Casi todos los días la risa de Jed fue amarga, llena de pérdida. Cuando pierdes a alguien como ella, encuentras formas de mantener viva su voz. Hacer lo correcto siempre fue su manera. Takakota asintió lentamente. «Hay cosas que una vez dadas no pueden ser devueltas». «¿Como el honor?», preguntó Jed. «Como la sangre». Como la confianza, la voz del guerrero bajó hasta convertirse en un murmullo. «Y diste ambas a alguien que te enseñaron a temer», Jed exhaló un sonido largo y doloroso. «Tal vez estoy demasiado malditamente cansado para seguir odiando». Algo cambió en el rostro de Takakota, respeto quizá, comprensión. Por primera vez no veía a Jed como un invasor o una amenaza. Solo un hombre roto y sincero que había elegido salvar en lugar de destruir. Dos hombres marcados por la pérdida encontrándose al borde de la guerra. Nunca pensé que algún día levantaría un arma por un apache, mucho menos por toda una tribu. Pero aquella noche, cuando vi a Takakota enviar a un jinete galopando en la oscuridad, llevando un mensaje para un jefe, cuyo nombre solo había escuchado en susurros, en las mesas de las cantinas, supe que la rueda del destino había girado y ya no había forma de detenerla. Ayanna yacía inmóvil sobre la mesa que Martha solía usar para doblar sábanas y amasar pan.
Su respiración era débil, apenas aferrada a la vida, pero su voz tenía fuerza cuando dijo: «Si muero, moriré aquí, con aquellos que no me dieron la espalda». Eso me golpeó en lo más profundo. Un hombre al que una vez habría llamado enemigo, ahora estaba dispuesto a morir por honor. Y yo había pasado 15 años custodiando mis tierras con un rifle, temiendo todo lo que se moviera entre los matorrales. Pero ahora me quedé. No por miedo, no por odio, sino porque vi algo en sus ojos que rara vez veía en los de los míos, una gratitud sagrada. Colocamos trampas. Alrededor del granero desmontamos el pajar para construir barricadas. Takakota me mostró cómo preparar alarmas usando huesos de pájaro y plumas de búho. Cuando empezó a llover, llevé en silencio la Biblia de Martha al porche no para leerla, sino para abrazarla con fuerza, como si a través de ella pudiera susurrarle: «Martha, me estás mirando. Estoy haciendo lo correcto, aunque me cueste todo». Entonces, justo antes del amanecer, la tierra comenzó a temblar. Un estruendo bajo, como si el trueno estuviera trepando desde las raíces del mundo. Pensé que eran los cañones del ejército, pero no lo eran. Eran cascos, cientos de ellos. Cuando salí al exterior no pude creer lo que veía. Más de 500 guerreros apaches inundaban el valle como una marea, llenando la tierra de luces de fuego, plumas, lanzas y miradas fijas. No gritaron, no amenazaron, simplemente se arrodillaron. Todos ellos frente a esta cabaña desgastada, donde el hijo moribundo de un jefe había encontrado refugio. Esa imagen, yo un ranchero blanco de pie en mi porche, mientras todo un pueblo se arrodillaba por un solo acto de bondad, era algo que jamás habría imaginado. Pero sucedió. Y desde ese momento supe que nunca volvería a estar solo. El rugido silencioso de 500 hombres, nadie en el territorio creía que Jeremiah Whitmore sobreviviría a lo que Henley había comenzado. Pero esa mañana, con la niebla aún enroscándose sobre las colinas, como espíritus errantes, vimos algo que nadie podría haber imaginado. No llegaron como soldados, sino como una tormenta 500 guerreros apaches, cabalgando por el horizonte como una marea de venganza, sin uniformes, sin banderas, solo pintura de guerra, plumas de águila y ojos afilados por generaciones de supervivencia. Observábamos desde detrás de las rocas, desde las copas de los árboles, desde las sombras de nuestros hogares. Nadie se atrevía a moverse. Y entonces, algo más extraño que la guerra ocurrió. Desmontaron y se arrodillaron, no en señal de rendición, sino de honor. Cada guerrero miraba hacia la cabaña pequeña, desgastada, la misma donde el hijo del jefe Nalish luchaba por su vida, y se inclinaban en completo silencio. En el centro de todo, de pie en su porche, estaba un hombre blanco herido, la sangre empapando su camisa, Jeremiah Whitmore, quien se atrevió a elegir la compasión por encima de la seguridad. Entonces apareció el jefe Nalish, alto, marcado por cicatrices, majestuoso en cada paso. Desmontó sin decir una palabra. No desenvainó armas. No gritó desafío. Miró a Jed a los ojos y, para nuestro asombro, inclinó la cabeza. Solo por un momento, pero fue suficiente para sacudir el suelo bajo nuestros pies. Le entregó a Whitmore un medallón de plata y turquesa sagrado antiguo, y dijo en un inglés que retumbó como un trueno: «Aquel que te haga daño, daña mi sangre». Y entonces, los 500 guerreros se levantaron al unísono, lanzando un grito no de guerra, sino de hermandad.
Allá en el horizonte apareció una patrulla de caballería enviada por Henley sin duda. Vieron lo que nosotros vimos y dieron media vuelta. Ese día, dicen, un solo hombre sin ejército forjó la paz donde siempre había respondido la sangre. Y por una vez, hasta la historia misma se arrodilló. La caballería no estaba ni a una milla de distancia, cuando el polvo rojo de su avance manchó el cielo matutino como sangre derramada. Jeremiah Whitmore estaba de pie en su porche, la sangre filtrándose por el vendaje en su hombro, una mano aferrada a su viejo Springfield. Pero esta vez no estaba solo. 500 guerreros apaches se extendían a lo largo de la cresta como una ola de desafío silencioso, sin gritos, sin alaridos de guerra, sin armas desenvainadas. Solo silencio. Un silencio más pesado que la muerte misma. Y decía una sola cosa con claridad brutal: toca a este hombre y estarás en guerra con toda una nación. La patrulla de Henley vaciló. No eran bandidos a sueldo ni milicianos borrachos. Eran soldados entrenados, pero no para esto. No para una fuerza apache unida y disciplinada. Un joven teniente entrecerró los ojos hacia la cabaña desconcertado, por lo que veía cientos de guerreros inclinándose ante un hogar desgastado y astillado. Un hogar que hacía apenas unas horas albergaba solo a un ranchero envejecido y a un enemigo moribundo. Y en ese momento la historia cambió. No hubo órdenes de cargar, no sonaron cuernos. La caballería giró sus caballos. Henley gritó furioso, pero nadie lo siguió. Sabían que si cruzaban esa valla, no sería una redada, sería una masacre. Jeremiah alzó la mirada mientras la formación apache se desvanecía como niebla en las colinas. Pero él lo entendía. Lo que dejaron atrás no era una promesa. Era una frontera grabada en honor, un juramento de vivir o morir por un lazo forjado en la misericordia. Ayanna se apoyaba en el marco de la puerta, aún pálido por la fiebre, pero ardiendo de orgullo. Ya no era el que había sido salvado, era el puente. Y Jeremiah, una vez solo un granjero solitario, ahora llevaba un medallón de oro y turquesa, no como adorno, sino como declaración que la compasión puede detener una guerra,